Y ahorita le voy a platicar con Francisco un poquito de eso. Cuando hacemos un data center, ¿qué valoramos primeramente? El nivel de disponibilidad. ¿A qué le llamo disponibilidad? Han escuchado ustedes del 99.999, que son los 5, 9. Pues no hay tal, no nos engañemos. Hay un 99.98, 99, pero ya cuando tenemos excesivos equipos que además consumen energía, pero no están funcionando. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Nos consideramos un nivel 3, ya sea de tiers, del uptime, ya sea un 4 del CREA, o un 3 tipo de la norma NMX, es suficiente. Entonces, con eso estamos trabajando y enseñamos al cliente cómo hacerlo. Pero ahorita vamos a tratar los puntos más críticos de un data center, pero yo les voy a pasar con ellos. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, ¿sí? Cualquier pregunta que puedan tener, con muchísimo gusto los trabajamos. Juan Francisco, por favor. Gracias, buenas tardes a todos y muy amables por su tiempo. Nosotros tenemos 5 prácticas. Son energía, enfriamiento, comunicaciones, seguridad y ámbito. ¿Qué le llamo ámbito? Este es un ámbito. El edificio, el área donde está, el piso falso, paredes, todo lo que conlleva llevar un tanto de cómputo está convenido en el ámbito. ¿Dónde está la ubicación, niveles de riesgo, niveles de impacto? En fin, es bien complejo. ¿Sí? Pero mucha gente se le hace fácil. Ojalá fuera fácil. Ya estando en detalle, es sumamente complejo. ¿Sí? Pero muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, realmente la plática se inició bien. Efectivamente, los data centers consumen mucha energía y además esa energía debe ser de cierta calidad, de ciertos parámetros. Las prácticas que contempla el diseño de un data center, que justamente nos indica un data center, todo lo que conlleva, lo que platica Marco, de los servidores, todos los equipos de procesamiento, pues están dentro de un recinto. Ese recinto tiene infraestructura, ese recinto a sus lados tiene oficinas de control, de procesamiento, de vigilancia, etc. Todo ese recinto es lo que llamamos el data center y abarca estas 5 prácticas en general, que es arquitectura, eléctrico, enfriamiento, salvaguardas, que tiene que ver con todo lo que es seguridad, monitoreo, detección y extinción de incendios, control de acceso, etc. El mismo edificio. Y por supuesto las comunicaciones. Hoy por hoy los data centers están cambiando. Aquellos data centers grandes que conocíamos siguen existiendo, van a seguir existiendo, pero el procesamiento de datos marca una diferencia hoy en día. Y esa diferencia significa que el procesamiento debe estar lo más cerca posible de los usuarios. Así es que por ahí van a ver que en lo futuro se están manejando data centers muy pequeños, muy consolidados, pequeños en tamaño, prácticamente autónomos, pero también con un consumo eléctrico importante. La calidad de energía eléctrica que se requiere para los data centers es de suma importancia. No es lo mismo alimentar un sistema de bombas, que por sí es importante, que alimentar un servidor. Definitivamente el servidor tiene una parte eléctrica que son las fuentes de poder, las fuentes de fuerza, pero todo lo demás es electrónica, y la electrónica es muy delicada. Es muy delicada en lo que la electrónica requiere. Así es de que vamos a ver un poco la parte eléctrica. Por supuesto vamos a ver la parte de enfriamiento, porque como bien decía Marco, no es solamente alimentar los servidores dentro del data center, es enfriarlos. Prácticamente los servidores, todo el procesamiento de datos que se verifica en un data center, más del 90%, por ahí del 95% se convierte en calor. Y casualmente tenemos que ahora alimentar equipos de enfriamiento para poder proporcionar esa reducción de temperatura dentro del data center. Nuestra CFE, yo diría que entrega en general, distribuye energía eléctrica, ustedes conocen bien de eso por supuesto, dentro de ciertos parámetros y de calidad. Desafortunadamente los usuarios, los accidentes, las cuestiones climatológicas, la distribución, las sobredemandas en algunos casos dan problemas en la energía eléctrica. No solamente en cortes de energía,
sino también en otros parámetros que se vienen cargando en la senoide, en nuestra potencia eléctrica. Ahorita vamos a ver algunos puntos en donde CFE no tiene la culpa, sino más bien los usuarios, porque no es lo mismo tener un data center con toda una acera que tener un data center en un parque industrial. Hay condiciones diferentes de suministro de potencia eléctrica. Pero para nosotros CFE prácticamente es el proveedor de energía eléctrica. Sí hay algunas entidades que generan energía para su propio uso, como algunos parques industriales, o como Pemex, por ejemplo, tiene su propia generación en algunos puntos, pero la gran mayoría utilizamos CFE como nuestro proveedor principal de energía eléctrica. Así es que dependemos de lo que nos mande CFE. CFE tiene parámetros de regulación, más o menos 10%, en frecuencia más o menos 4%, y nos dice que teóricamente no debe haber cortes, pero sí los hay. Un data center, por la condición de su procesamiento, por la condición de lo que conlleva procesar información, no podemos permitir los cortes eléctricos, no deberíamos de permitirlos. El procesamiento debe de continuar. Hace algunos años, yo diría bastantes años, cuando empezó este asunto del procesamiento electrónico, las empresas que producían máquinas de procesamiento electrónico se dieron cuenta que su procesamiento se veía afectado principalmente por las condiciones de instalación, pero más que nada por las condiciones de suministro de potencia eléctrica a sus equipos. Ellos hicieron un estudio muy importante, auspiciado precisamente para este fin, para conocer cuáles eran los parámetros, cuáles eran las condiciones que alteraban el procesamiento. Uno de ellos, la curva CEBEMA, y midieron básicamente en qué límites las máquinas dejaban de funcionar, o mejor dicho, en qué límites las máquinas podían funcionar correctamente sin el problema del voltaje, en el sentido de que o subía o bajaba o se cortaba. Las máquinas de procesamiento de datos, como les comento, y ustedes lo saben, son muy delicadas en eso. Así es que esta curva nos marca no solamente transitorios, por ejemplo, en esta parte, bajas y altas de voltaje, pero si ustedes se fijan aquí, tenemos un rango realmente muy corto de aceptación de voltaje, y eso ya tiene varios años. Es decir, si nosotros tenemos la disponibilidad de CFE con más o menos 10%, es posible, muy probable, que muchas máquinas de procesamiento de datos no soporten esa variación de voltaje permisible en CFE. Así es que tenemos que tomar previsiones, por lo menos en voltaje, y por supuesto en los cortes eléctricos. Así es que las máquinas de procesamiento de datos marcan el requerimiento que debemos de cumplir, de cubrirles ese requerimiento. Los centros de procesamiento de datos, por eso les comento, son especiales en eso. Necesitamos tener un diseño a sabiendas de que la energía eléctrica de nuestro suministrador puede variar más del porcentaje que es permisible en el procesamiento, pueden tener cortes eléctricos y algunos otros eventos que vamos a ver más adelante. Para todo eso debemos tener una solución determinada. Digamos que esta es la senoide de nuestra potencia eléctrica, y resulta que tenemos muchos eventos que, como les digo, no dependen de CFE, como es el ruido eléctrico, como es las variaciones de voltaje, como son los transitorios. Una descarga atmosférica genera transitorios en la red eléctrica. Hay procedimientos, entiendo, sistema de pararrayos, derivación a tierra, etcétera. Más sin embargo, para la condición de operación de los sistemas de procesamiento de datos, lo que queda en una descarga eléctrica y que se va por las líneas no es permisible. Tenemos que colocar sistemas de protección y sistemas de regulación. Entonces, como ven, hay una cantidad de eventos que se montan sobre la línea que no podemos utilizarlos en los centros de datos. No es solamente la potencia eléctrica como tal, es todo aquello a perturbación que tenemos y que viene montados en las líneas de potencia eléctrica.
o como corrientes armónicas. Desafortunadamente las corrientes armónicas también se generan por el mismo usuario. Hay muchos equipos que generan corrientes armónicas. Yo les quiero decir que en los centros de datos prácticamente todos los equipos de procesamiento de datos generan corrientes armónicas. No son, es decir, son fuentes que no se consideran no lineales. Entonces, el manejo de corrientes armónicas también tenemos que prevenirlo para poder alimentar un centro de datos en forma correcta y apropiada. Hay elementos para hacerlo. Muchas veces no se logra el 100% de la corrección del problema, pero sí tenemos un rango muy aceptable de utilización de buena calidad de energía eléctrica, aunque nos quede un poquito por ahí, pero es factible tener una muy buena calidad de energía eléctrica. Hay una gran cantidad de equipos que podemos utilizar para solventar algunos problemas. Algunos equipos pueden solventar 1, 2 o 3 problemas, como es el caso de los UPS, por ejemplo. Los UPS llamados doble conversión, que generan su propia energía a través de una fuente de entrada, esos son, digamos, los que pudiéramos decir aplicables para centros de cómputo. Pero tenemos reguladores de voltaje, muchas instalaciones de procesamiento de datos de oficinas en general, de estaciones de trabajo, con un regulador pudiera ser suficiente. Lo que se hace es, se colocan medidores, analizadores de redes eléctricas para saber qué tipo de problemas trae la red eléctrica y dependiendo de eso seleccionamos los equipos o el equipo que nos puede dar la mejor solución. Siempre hay que medir antes de colocar algún equipo o alguna solución. Eso es muy importante. Tenemos conexiones de línea, son más finos que los reguladores, su respuesta dinámica es muy rápida, mucho más que un regulador. Las plantas de emergencia generadoras, por supuesto, hay lugares en donde los cortes eléctricos son muy continuos, son prolongados, vale la pena, si se puede, considerar plantas eléctricas. Si ustedes lo ven, son una serie de equipos que por sí no son baratos, ¿eh? Entonces las instalaciones eléctricas para los centros de cómputo definitivamente tienen un costo muy elevado. Yo diría muy elevado, pero ese es el concepto de confiabilidad también. Supresores de sobretensiones transitorias, son equipos que finalmente esos eventos que vienen de las líneas eléctricas e incluso también internos como transitorios se pueden colocar, se deben colocar, ya son normativos y nos alivian muchísima problemática de transitorios. Transferencias manuales automáticas, distribuidores de potencia, finales de distribución para los racks y por supuesto los transformadores de aislamiento, incluso con factor K. Factor K viene relacionado con manejo de corrientes armónicas. Normalmente en los data centers los UPS doble conversión que les comento vienen con un transformador por lo menos K21 entre K13, K21 para control de corrientes armónicas. Y algunos transformadores de distribución también los podemos pedir con K13, K21, K15, depende, ¿verdad? Depende de lo que se requiere. Básicamente el factor K, cuando se manejan corrientes armónicas, lo que se genera entre otras cosas, pero básicamente es temperatura, calor. Si colocamos un transformador con factor K1 que es 60 Hz y recibe corrientes armónicas, su funcionamiento se va a demeritar, es decir, un transformador que tenemos de 100 kVA seguramente se convierte en 50 kVA, no más, por manejo de corrientes armónicas. Entonces tenemos disminución de la capacidad y potencia que puede entregar este transformador. Por esa razón que los data centers, como generan tanta corriente armónica, debemos de prever esa solución. Uno de los principales consumos, como platicábamos al inicio de la plática, de los data centers, básicamente se requiere alimentar los racks y por supuesto enfriarlos. Salud. Gracias. Alimentar los racks, lo que vamos a ver ahorita, Rafael López Pabello va a hablar de cómo los vamos a enfriar, pero finalmente es un gasto eléctrico, pero para que se den una idea de que el consumo de los data centers, básicamente el 80% se refiere a eso, a los racks.
45% para enfriarlo y el 35% para alimentarlos. Se gasta mucha energía. Más o menos, ¿eh? Hay data centers que incluso este rango se eleva y hay otros más modestos que el diferencial no es tanto. Todos los demás equipos, comunicaciones, control, monitoreo, seguridad, realmente no consumen gran cosa. Entonces nuestros esfuerzos para los data centers deben estar enfocados en 3 factores básicamente. Seguridad, y eso lo abarca la norma eléctrica, se debe diseñar en base a eso, efectivamente, no hay más, no hay vuelta de hoja. Confiabilidad, en poder prevenir toda esa problemática que se nos presenta en la red eléctrica, incluso con cortes, con transitorios, etc. Y la otra es eficiencia. Y entonces caemos en la balanza de que a mayor eficiencia requerimos más equipos, pero mayor confiabilidad, pero menor eficiencia. Es decir, tenemos más equipos, consumimos más energía eléctrica, pero incrementamos la confiabilidad. Entonces debe haber un punto medio en el cual el diseño se apegue a esto, a la seguridad y a la confiabilidad esperada del data center para que sea económicamente viable. No podemos meter equipos, no, vamos a ver un poquito más adelante la clasificación, pero se piensa que entre más equipos se coloquen, mayor confiabilidad tiene el data center y no es así. Y hoy por hoy la energía eléctrica cuesta más dinero, cada día es más cara. Y la realidad es que a futuro va a ser todavía mucho más cara. Entonces, hoy por hoy, en el diseño de data centers, existe esa preocupación. Oye, pero ¿cuánto me cuesta encenderlo? Operativamente, ¿cuánto cuesta? Y ese es un factor, incluso hoy en día, un factor muy importante para el diseño. Confiabilidad, eficiencia y, por supuesto, seguridad. Entonces resulta que tenemos que alimentar los procesadores. No nos queda de otra. Marco comentaba de que antiguamente, rara vez veíamos un rack que contenía procesadores que consumían 5 o 7 kilowatts por rack, era raro verlo, y no tiene muchos años. Y ahorita hay proyectos en donde cada rack está entre 15 y 20, ya en forma normal, pero incluso se llega a más capacidad de cada rack. Entonces, imagínense en un espacio tan pequeño tener 5 racks, pudiéramos tener un consumo de 200 kWh. Es altísimo. Y no solamente eso, ahora tenemos que enfriarlo. Son los mismos procesadores, pero tenemos que enfriarlo, no nos queda de otra. Son más que planchas, una plancha tras otra. Aparte de entregarle la condición de energía eléctrica adecuada al data center. Entonces, ese es un compromiso muy importante de confiabilidad, eficiencia y seguridad del data center. Entonces, digamos que podemos hablar de una filosofía de diseño del data center. Y como hemos comentado, las premisas son seguridad, confiabilidad y eficiencia energética. La seguridad, esa no se pone a tela de juicio. Cualquier equipo que conectemos debe estar correctamente bien conectado, de acuerdo a normas y de acuerdo a los requerimientos específicos del fabricante de ese equipo. No hay más, no hay vuelta de hoja en eso. Pero donde sí viene la balanza, como les comento, es en confiabilidad y en eficiencia energética. Muchas veces los requerimientos nos indican, oye, si queremos que realmente no falle y además queremos esto y esto, y que la confiabilidad llegue a 5 nueves, 99.999. ¿Se puede? Sí se puede. Pero el gasto energético es muy alto. El gasto operativo también. Para subirle medio punto a ese 9, pasar de un nivel a otro nivel cuesta mucho dinero. Y el costo operativo también es muy alto. Entonces, es muy importante definir perfectamente a dónde queremos llegar con ese data center, qué tipo de equipos van a estar ahí dentro conectados para poder diseñar acorde a esos requerimientos. Otra cosa importante, los requerimientos del data center definen el proyecto.
Nos ha tocado ver, tal vez a ustedes también, que llegan a un data center y dicen, no, es que queremos aquí 300 metros cuadrados de data center. ¿Para qué te sirven 300 metros cuadrados hoy en día? ¿Sabes la potencia que puedes meter ahí y te va a ser útil? Mejor hay que preguntarse, ¿qué es lo que va dentro del data center? ¿Qué equipos van ahí? Y diseñar en base a esos requerimientos. Definir el nivel de confiabilidad que se requiere del data center. Hay data center que si se les cae el data center porque no hay energía eléctrica a las 10 de la mañana de un lunes no pasa nada, así es. Pero hay procesamientos que no permiten falla alguna. Hospitales, aeropuertos, servicios. ¿Cómo nos molesta que se nos caiga la red? Bueno, ese tipo de cosas. Los bancos pierden millones, las radiodifusoras pierden millones. Y no solamente eso, y a veces pueden perder vidas humanas. Entonces, los requerimientos del data center definen al proyecto y no al revés. Establecer el nivel de confiabilidad del data center esperado es lo que les comento. Oye, yo quiero que tenga este nivel. A mí sí me afecta que a las 10 de la mañana el data center caiga, a mí sí me afecta, soy casa de bolsa. Estoy en medio de una transacción de millones de dólares, ¿y qué hago? Tenemos que pensar en redundancias, tenemos que pensar en sistemas realmente confiables. Y esa es la idea. Por supuesto, y estamos todos de acuerdo, por eso estamos aquí, aplicar normas y mejores prácticas vigentes específicas para el data center. Como cualquier instalación, la parte eléctrica es importante. Tenemos, por fortuna, una excelente norma, que como todo es perfectible, no hay problema, pero tenemos normas que cumplir. Nada más que para los data centers, los fabricantes de equipo de procesamiento de datos tienen adicionalmente otros requerimientos. No son normas, son mejores prácticas, como los sistemas de tierra de referencia electrónica, como los sistemas de protección contra ruido eléctrico y otras cosas más. Entonces, debemos primero en un data center cumplir con las normas vigentes que nos marca nuestro país, en este caso, ¿no? Pero además, también debemos de cumplir con los requerimientos de especificación e instalación de los equipos de procesamiento de datos. Y ahí está el truco también, ¿verdad? Porque ¿a qué mejor práctica nos referimos? Hay varias y hay que tener cuidado de cuál emplearlas. Sin embargo, la mejor referencia es la que nos da el propio equipo. ¿Qué requiere para diseñar en consecuencia? Hay una norma, una NMX, que es la 489, 2014, en donde abarca lo que platicamos al principio, todas las prácticas para que un data center sea como tal, que hay que seguir, que hay que ceñirse de alguna manera. Ellos tienen una clasificación en base a lo que se llaman configuraciones. Tienen el 1, 2, 3 y nivel 4, o 1, 2, 3 y 4 como configuración. Y se refiere al grado de confiabilidad de la red eléctrica que va a alimentar a todo ese data center. Entonces, por ejemplo, tenemos una cometida de CFE, tenemos una planta de emergencia de respaldo, un generador, una transferencia. Esta es a grosso modo, por supuesto, pero es la idea. Y tenemos un sistema de energía ininterrumpible con baterías. Tenemos también, por si falla el UPS, tenemos un bypass. Este bypass es, digamos, puede ser un STS electrónico o puede ser manual, no importa, pero debemos tener un bypass. El UPS tiene un bypass interno, pero aún así puede fallar. Y tenemos, por supuesto, un distribuidor de potencia eléctrica y las cargas. Si ustedes se fijan aquí, nada más tenemos un canal de alimentación a los racks. Hoy en día, prácticamente todos los racks, todos los equipos de procesamiento de datos, traen doble entrada, doble acometida. ¿Qué significa eso? Que ellos ya están haciendo la redundancia de sus fuentes de alimentación internamente en los racks. Eso nos ahorra trabajo, efectivamente.
pero podemos pensar ya más o menos en una solución en donde, oye, tenemos dos de líneas, si nos falla una tenemos la otra, y lo hace internamente. Podemos pensar entonces que seguramente la mejor opción para poder llegar a un nivel de complejidad bastante bueno en el procesamiento de datos en los racks es tener dos líneas. Entonces aquí este sistema Confederación 1 solamente tiene un sistema de alimentación. Lo que sí tiene muy bueno, que tenemos una planta generadora que nos evita los cortes eléctricos de gran tiempo, intermitentes. Tenemos un UPS, si lo diseñamos y lo especificamos de buena calidad, este UPS nos puede dar muy buen servicio durante muchos años. Y el divisor de potencia, pero básicamente aquí los microcortes, pequeños cortes, el aislamiento, todo esto, que el nivel de ruido, incluso el manejo de armónicas, nos lo cubre la UPS. Entonces, si se fijan, tenemos un sistema que de alguna manera tiene un nivel 1 de confiabilidad. Ahorita vamos a ver los porcentajes. Es un sistema básico. Entonces, algunas empresas lo toman porque, bueno, la inversión es poca, no tiene mayor problema, no requiere mayor confiabilidad. Pues bueno, ¿cuál es el problema? Que si yo le quiero dar mantenimiento aquí, tengo que por lo menos inventar un procedimiento para que no tenga corte. Lo que se hace es, se enciende el generador, se hace la transferencia, una vez que ya está en línea, cortas UPS y das mantenimiento. Pero ¿qué pasa si el PDU, el divisor de potencia, falla? Ya tengo un corte. ¿Verdad? ¿O qué pasa si la planta falla? Tengo un corte también. Más aún así, con esas condiciones, a sabiendas de lo que puede pasar, este sistema es muy usado. En oficinas, en empresas pequeñas, medianas, incluso, es muy usado este sistema. Confiable, sí, siempre y cuando se consigan y se diseñen y especifiquen los equipos de buena calidad que conforman todo esto. Cualquier sistema, eso es algo importante, cualquier sistema que se seleccione, no importa su configuración, si los elementos que lo componen no son de calidad suficiente, el sistema no va a servir. Hay una medida que se llama MTBF, o tiempo medio entre fallas, que nos marca la calidad de los equipos. Yo puedo tener, por ejemplo, una transferencia con un MTBF de 150,000 horas, que es una medida de referencia, y me cuesta 300,000, 400,000, no sé, dólares o pesos, no importa. Pero puedo tener esa misma transferencia, con un MTBF de 220,000 horas y me cuesta el doble. Si tengo la oportunidad de inversión y lo puedo hacer, vale la pena hacerlo. Porque entre mejor calidad tengan los equipos, la confiabilidad del sistema es mejor. Digo, no importa la configuración. Entonces, esta norma nos marca el nivel 1. El nivel 2 ya tiene otra sugerencia. El nivel 2 dice, bueno, si yo tengo dos UPS, es la misma entrada de CFE, la transferencia, el generador, pero tengo aquí dos UPS. Si se fijan, están en lo que llamamos en configuración paralelo redundante. Quiere decir que la carga se divide entre los dos UPS para dar la carga total. Aún aquí sigo con una línea, ¿ya vieron? ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que realmente no tiene mucha diferencia con el otro, salvo que tengo un UPS de más. Primero que si tengo que darle mantenimiento a un UPS, con toda tranquilidad lo hago porque en automático el otro, si desconecto en automático el otro toma la carga. O si falla uno también toma la carga el otro. Entonces es una ventaja. En el otro nivel 1, tienen que tener cuidado. Normalmente el generador es del edificio, no es para el data center. Lo que normalmente pasa es que los de mantenimiento toman energía para otra cosa. Y cuando yo veo una falla, no saben por qué. Porque ya se acabó la energía del generador y no están considerando el data center. A ellos se les olvida eso. Todas las empresas pequeñas que he ido, el de mantenimiento, y los toman en cuenta. O sea que tener mucho cuidado con eso. Sí, claro, ahorita vamos a hablar un poquito más efectivamente de lo que es independencia de energía. Si se fijan aquí, en todas estas clasificaciones, la energía que viene para el data center es independiente. Esta planta no está con la del edificio, como comentas.
no está, pero pudiera ser que sí esté en otras aplicaciones. Es decir, se trata efectivamente de independizar la energía eléctrica